De acuerdo. En este rápido episodio multimedia vamos a hablar de la opinión de Nefi sobre el sueño de Lehi. Vamos a hablar de dos cosas. Primero, el cordero y segundo, los pliegues. Allá vamos. Muy bien, estamos cubriendo los capítulos 11 al 15 de Primer Nefi y quiero tomar un enfoque de partes enteras a la visión de Nefi aquí, a lo que él ve. Es importante ver lo que está pasando aquí entre estos 5 capítulos diferentes para tener una mejor visión de cómo Nefi está armando esto y cómo la hueste angélica aquí. Nefi está exponiendo algo que ha sido expuesto de manera muy similar por muchos otros profetas, pero en este caso es muy específico para Nefi. En primer lugar, a medida que avanzamos en el capítulo 11, vamos a ver la visión del Redentor. Vamos a ver al Cordero de Dios. Ese es un título importante y vamos a repasarlo. Así que eso es lo que sale primero en 11, acerca del árbol de la vida, lo que el árbol de la vida representa, y en general una doctrina de Cristo. Ahora, a medida que avanzamos a través de los capítulos, vamos al capítulo 12. Empezamos a alejarnos de algo sobre el Cordero o el Salvador, y empezamos a entrar en los diferentes pliegues del pastor, por así decirlo. Así que hablamos de los judíos y los gentiles, hablamos de la casa de Israel, y específicamente para Nefi, hablamos de su semilla y la semilla de sus hermanos, Laman y Lemuel. Y más adelante nos adentramos en cómo todo esto comienza a funcionar en conjunto, y cómo estos diferentes pliegues, estos diferentes grupos de personas, estas diferentes ramas de olivo, como escuchamos, comienzan a trabajar juntas con el propósito de alcanzar la meta de nuestro Padre Celestial, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y entonces terminamos volviendo a, después de que hemos tocado a los Gentiles extensamente, volvemos a una reinterpretación del sueño en el capítulo 15 y terminamos de nuevo con el Redentor, con el Salvador, con el Cordero de Dios. Así que hay este tema general que Nefi está tratando de transmitir aquí. Parece que la hueste angélica a Nefi también está tratando de transmitir a él. Y son dos cosas entonces, ¿verdad? Son dos cosas. Número 1 es el Cordero de Dios y la doctrina de Cristo, ¿verdad? Está muy específicamente delineado aquí para Nefi. Y luego, en segundo lugar, son estos rebaños, estos grupos de personas. Ambas cosas, ambas tienen que ver con el pacto. ¿Verdad? Jesucristo es el Karat Berit, ¿verdad? Él es el pacto. Él es el mediador entre Dios, el Padre, y nosotros, sus hijos. Así que Él es el pacto, por así decirlo. Y más allá de eso todos estos diferentes grupos de personas que Nefi repasa, es todo sobre el pacto. No se trata necesariamente de cómo trabajamos con Dios directamente, sino de cómo trabajamos unos con otros y cómo estos diferentes grupos se ayudan mutuamente en diferentes momentos de la historia para levantarse unos a otros, para predicar el Evangelio y recibir el Evangelio. Y hay un tiempo para esto, para todos estos grupos diferentes. Y todo eso tiene que ver con el pacto, especialmente bajo el pacto abrahámico. Y así otra vez, tomando un punto de vista que Nefi y Lehi han salido de un tiempo de apostasía en Jerusalén, tenemos estos dos elementos que tienen que ver con la ley superior, el pacto abrahámico y la doctrina de Cristo. Todo esto tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Y es Isaías el que se centra mucho en el pacto abrahámico y en un mensaje mesiánico. Así que mucho de lo que podemos ver en esta visión parece sacado del libro de Isaías, o al menos tiene los mismos temas. Pero sumerjámonos ahora en el capítulo 11.
Vamos a dedicar más tiempo a este capítulo que a los otros 4, pero quiero que veas que comenzamos justo aquí con el versículo 4, ¿correcto? La hueste angelical está aquí. Nefi está reflexionando. Se ve atrapado, por supuesto, en una montaña en la que nunca ha estado. No sabe si está en el cuerpo o no. Es uno de estos tipos de visiones. La hueste angélica le pregunta, ¿qué desea? Y él dice que quiere contemplar las cosas que su padre vio. Así que número 1, él tiene un deseo. Número 2, él cree en las cosas que su padre vio. Esto fue crucial. Y el Espíritu me dijo en el versículo 4, ¿crees que tu padre vio el árbol del que ha hablado? Ahora, seamos realmente específicos sobre la lectura que deberíamos mirar aquí, o que podríamos mirar aquí. En primer lugar, de nuevo, si estamos en un tiempo de apostasía, y si el árbol de la vida existió, un árbol de la vida, una menorá diferente, existió dentro del lugar santísimo y fue removida, entonces esto habría sido debido a un cambio en la doctrina, correcto, de los deuteronomistas. Y si vemos aquí que la hueste angelical está preguntando específicamente, ¿crees que tu padre vio el árbol? Correcto, entonces tenemos una mejor idea de Nefi ha crecido en un tiempo a su alrededor, donde a su alrededor la doctrina, la respuesta políticamente correcta a eso es no. No creemos en ese árbol de la vida. Tal vez sea un tipo diferente de árbol de la vida de la historia de la creación, pero el árbol de la vida que está en el templo, que representa a Cristo, y mucho más vamos a entrar aquí, en el que no creerías. Así que la hueste angelical le pregunta esto, ¿verdad? No es solo, yo creo lo que mi padre dijo. ¿Por qué se alegra tanto la hueste angelical cuando Nefi dice, sí, creo, ¿verdad? La hueste angelical dice, Hosana al Señor, el Dios Altísimo, cuando Nefi dice, sí. Piensen en eso. Es porque se trata de restauración. Ese es un tema crucial en toda la visión de Nefi. Es la restauración de lo que ha sido quitado en Jerusalén. Se lo mostraremos. Y luego la hueste angélica sigue con esto. Bien, Nefi, si crees en el árbol de la vida, que esto es lo que tu padre vio, entonces bendito eres, Nefi, porque crees en el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Así que en otras palabras, si crees en el árbol de la vida, entonces crees en el Hijo de Dios. Así que esto es lo que habría estado en el templo, ¿verdad? Él cree en una ley superior. Él no cree en lo que ha sido removido del templo aquí. Y luego comenzando en el verso 7, vamos a ver el primero de 2 títulos que vamos a obtener para Jesucristo. Y ambos son muy importantes. Una vez más, permítanme retroceder solo un segundo aquí y vamos a hablar de los títulos que Jesucristo tiene. Cuando tienes un rey, ¿cierto? Cuando el rey Carlos, el futuro rey Carlos, o cualquier nombre que tome el trono después que la reina Elizabeth muera, él va a recibir varios títulos diferentes. Ahora, para la mayoría de nosotros estos son solo descriptores, ¿verdad? El duque de lo que sea, ¿verdad? El rey de esto, el príncipe de aquello. Para Jesucristo, a menudo vemos lo mismo. Es el príncipe de la paz. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Es el consejero. Sin embargo, necesitamos entender algo sobre esto. Estos títulos son específicos y tienen un significado específico detrás de ellos. Y por eso se usan de diferentes maneras a lo largo de las Escrituras, dependiendo de lo que el autor está hablando. Y así aquí vamos a ver que en primer lugar el ángel le dice a Nefi, vas a ver a un hombre que desciende del cielo, y de él daréis testimonio, después que lo hayáis visto. Daréis testimonio de que es el Hijo de Dios. He hablado de esto varias veces. Lo que ese título significa que él es traído a la tierra y nacido de una madre. Así que eso es lo primero que vamos a repasar aquí y que es importante entender. Porque inmediatamente después de ese título se da aquí en el versículo 8, dice, y sucedió que el Espíritu me dijo, mira y miré y vi un árbol. Y era semejante al árbol que mi padre había visto. Así que otra vez
estamos obteniendo el acoplamiento del Hijo de Dios y el árbol aquí juntos, ¿verdad? Y era semejante al árbol que mi padre había visto, y su hermosura sobrepasaba, sí, sobrepasaba toda hermosura, y su blancura sobrepasaba la blancura de la nieve. Blancura significa pureza y virtud, ¿verdad? Es importante entender eso en todo el libro de Mormón. Y aconteció que después que vi el árbol, dije al Espíritu, he aquí me has mostrado el árbol que es precioso sobre todos. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe Nefi que este es el árbol que es precioso sobre todos? Podríamos decir que Lehi se lo dijo y probablemente lo hizo, pero ¿por qué lo escribe así? ¿Por qué Nefi lo pone de esta manera donde le está diciendo a la hueste angelical, me habéis mostrado el árbol que es precioso por encima de todo? Él conoce este árbol. Es un foco para él. Probablemente conoce la historia de cómo fue sacado del templo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Él sabe que este es el árbol que es precioso por encima de todo, y se puede escuchar un pequeño rumor, un pequeño eco de él hablando de la restauración de ese árbol, de ser restaurado en el templo. Y eso es lo que la visión de Lehi es aquí, el sueño de Lehi. Es en gran medida una visión y un sueño de restauración de lo que se ha perdido en Jerusalén. Eso significa el Hijo de Dios y el árbol de la vida y todo lo que está a su alrededor. De nuevo, como el Nehushtan, creo, fue removido. La serpiente de bronce fue removida en el tiempo de Isaías. ¿Cierto? Este es un asunto importante y la visión de Lehi aquí es una visión de restauración de lo que se supone que debe ser, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Así como Moisés está en el Sinaí y él obtiene la historia de la creación y la historia del jardín del Edén en su visión para asegurarse de que esa es una doctrina sólida porque es el núcleo de todo. Es el núcleo cuando de traes este árbol aquí de la vida y entiendes que esa es la doctrina de Cristo, ¿cierto? Y así la visión de Lehi aquí y la razón por la que se pone aquí para nosotros hacia el comienzo del libro de Mormón es para restaurar las doctrinas que se han perdido. Así que cuando hablamos de que el libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio, y muchos críticos por ahí empezarán a decir, bueno, ni siquiera tienen la preexistencia o los 3 grados de gloria y no hay nada que se añade aquí en absoluto. Eso no es verdad. Esta es la plenitud del Evangelio, es la doctrina de Cristo. De eso se trata. Y así la plenitud del Evangelio se expone aquí en esta visión que se parece mucho a un texto del templo que podríamos tener. ¿De acuerdo? Así que Nefi parece saber ya acerca de este árbol, es lo que me parece a mí. Y entonces el anfitrión angélico le pregunta a Nefi, bueno, ¿qué deseas? ¿Qué estás buscando? Y él le dice, quiero saber su interpretación, ¿verdad? De nuevo, piensa en él sacando esto tal vez 10, 20, 30 años antes, y toda esta doctrina y caos teológicamente en Jerusalén, y él creciendo en este ambiente, y Lehi luchando contra estos cambios todo el tiempo. Quiere un testimonio directo del ángel sobre el árbol de la vida. Eso es lo que ha sido eliminado, ¿verdad? Bien, entonces vuelve y dice que en el versículo 13, aquí el ángel se va, y así es como describe la interpretación del árbol. Esto es crucial porque esta es la doctrina de Cristo que se había perdido. Dice, y sucedió que miré y contemplé la gran ciudad de Jerusalén. ¿Por qué el ángel, en respuesta a la pregunta de Nefi sobre la interpretación del árbol de la vida, lleva primero a Jerusalén? Y ve primero Jerusalén porque es donde se supone que está el árbol. Y también vio otras ciudades y contemplé la ciudad de Nazaret. Y en la ciudad de Nazaret contemplé una virgen y era sumamente hermosa y blanca. ¿Bien? Ahora, probablemente has escuchado esto en otros podcasts u otros lugares por ahí sobre la descripción de María la Virgen. Se equipara con el árbol de la vida, pero voy a unir todo esto para ti aquí lo mejor que pueda. ¿Por qué la hueste angélica
De Nefi habla primero de María en respuesta al árbol. ¿Y qué tiene que ver el papel de María con el árbol de la vida? He dicho anteriormente en esta serie que las mujeres son representadas a menudo por árboles como una Ashera, ¿verdad? La diosa cananea Asera era representada por un árbol o arboledas de árboles, ¿verdad? Y así aquí María sería equiparada al árbol de la vida por una muy buena razón, y es una razón del templo. Él le dice a Nefi que ella es extremadamente bella y blanca. Bueno, ¿qué otra cosa era sumamente blanca y hermosa? Era el árbol, ¿verdad? El árbol y el fruto son sumamente blancos. El blanco es pureza, ¿de acuerdo? Y en el versículo 14, sucedió que vi los cielos abiertos, y un ángel descendió y se paró delante de mí, y me dijo, Nefi, ¿qué ves? Y él dijo, una virgen más hermosa y bella que todas las otras vírgenes, ¿correcto? Así que el árbol es más hermoso sobre toda otra belleza o sobre toda otra blancura. Y luego trae esto a colación. Y me dijo, ¿conoces la condescendencia de Dios? Así que trae a María y luego le pregunta a Nefi y la equipara con el árbol, y ahora le pregunta sobre la condescendencia de Dios. Esa pregunta es el núcleo del significado del árbol de la vida. No es solo Jesucristo, sino que es la doctrina de Cristo lo que el árbol representa. Es la doctrina de Cristo la que nos lleva al lugar santísimo, ¿verdad? A la habitación celestial. Por eso dice, ¿conoces la condescendencia de Dios? La condescendencia de Dios es que Él se rebaje por debajo de todos nosotros, a un estado mortal, recibiendo un cuerpo, naciendo de una mujer, volviéndose algo mortal y teniendo experiencias mortales con ese cuerpo y rebajándose para poder elevarnos. Sacrificándose, ¿no?, de todas las maneras posibles por nosotros, no solo su muerte, sino, evidentemente, asumiendo todos los pecados del mundo. Ese es Él, esa es la condescendencia de Dios. Y le dije, esto es interesante, en el versículo 17, sé que ama a sus hijos. Muy bien, entonces Él está igualando aquí la condescendencia de Dios con el amor. Entonces Él sabe, Él ya está equiparando que Jesucristo y la condescendencia de Dios, Él rebajándose, tiene que ver con el amor o la caridad. Eso es caridad, ¿no? Eso es el amor puro de Cristo, es su condescendencia. Por eso dice, sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no conozco el significado de todas las cosas, así que no lo comprende todo. Pero sabe que esto tiene que ver con el amor de Dios. Así que el ángel le responde usando el mismo título aquí, y me dijo, he aquí la Virgen que ves, es la madre del Hijo de Dios. Ese es el título acerca de él naciendo en la mortalidad y rebajándose a sí mismo, la condescendencia de Dios. Eso es lo que significa el Hijo de Dios, a la manera de la carne, ¿verdad? Ok, entonces el título está siendo usado exactamente como se supone que debe ser. Así se hace, Joseph Smith, ¿de acuerdo? Gran suposición, Joseph. Muy bien, y luego bajando aquí en 20, y miré y contemplé a la Virgen otra vez llevando un niño en sus brazos. Y ahora tenemos un cambio en el título de Jesucristo. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. ¿Sabes el significado del árbol que vio tu padre? Bien, aquí vamos. El árbol de la vida, entonces, se equipara primero con María, ¿verdad? Porque no puedes tener un hijo sin María, no puedes tener un hijo sin una madre. Y puedes decir, bueno, tampoco puedes tener un hijo sin un padre, pero ese no es el punto. La cuestión de nacer es que naces, entonces obtienes tu cuerpo de... Y así el Hijo de Dios, ese término va junto con el nacimiento y ser puesto en la mortalidad, ¿verdad? Así que se utiliza exactamente de la manera que se supone que debe ser. Y entonces tienes toda la condescendencia de Dios, es eso. Y el amor y la caridad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo es traído a eso. Y entonces llegamos aquí una vez que ha nacido
Entonces el ángel continúa con otro título y dice, He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. Así que hay dos títulos más allí. Uno es el Cordero de Dios. Curiosamente, casi no vemos este término en ninguna parte. Mi suposición es que fue usado mucho más en el Antiguo Testamento antes, pero aquí es donde lo vemos. Lo vemos en el Evangelio de Juan, y Juan hace que Juan el Bautista diga, He aquí el Cordero de Dios. Voy a volver a eso y les diré por qué Juan lo pone ahí en un segundo. El segundo lugar donde lo vemos es en el libro de Apocalipsis de Juan. Él lo usa. Y recuerden que Juan es el que en su evangelio dice que escribe el cuarto evangelio, mucho después de los otros tres, porque quiere que todos sepan que Jesucristo es, y aquí está el título, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que este es Jehová nacido en el mundo. Él quiere confirmar esto para que no haya error al respecto. Así que Él es todo acerca de esta doctrina de Cristo. En el libro de Apocalipsis, el término es usado, el Cordero de Dios, y parece indistintamente con el término, el siervo de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos el siervo? El siervo está en Isaías, ¿verdad? Tenemos los cantos del siervo, los 4 cantos del siervo que están en Isaías. Son poemas mesiánicos o narraciones sobre el siervo. Por ejemplo, el siervo sufriente. Creo que estos son todo lo relacionado con el ritual y un drama, pero se usa indistintamente. Y debería ser en arameo, el idioma que habría hablado Jesús y todos los que le rodeaban, porque lo trajeron más tarde aquí. Cuando Babilonia viene aquí en otros 10 años y destruye Jerusalén, se llevan una gran parte de la gente a Babilonia, y allí los babilonios hablan arameo. Y cuando regresan, hablan arameo y la escritura y todo cambia. Y así terminan todo el camino hasta el tiempo de Jesús, están hablando arameo. Esa es su lengua normal. Probablemente hablan hebreo en los círculos religiosos, pero en general la lengua de la calle es el arameo. Y en arameo, ¿qué es la palabra talia? Y talía significa tanto cordero como siervo. Y así puedes ver a Juan con este juego de palabras entre siervo y cordero. Y es importante entender que donde esto es usado por la connotación de restauración, ¿verdad? El Cordero de Dios está allí como restaurador de la verdad y de todo lo demás, del sacerdocio. Eso es cuando el Cordero de Dios es usado. También se usa, como se podría pensar, en un escenario de Pascua como el siervo sufriente, que sería el que expía por todos los demás, que asume los pecados del mundo. Por lo tanto, van juntos, ¿no? Eso es lo que se pierde en el principio Nehor, es que la doctrina de Cristo, de Dios bajando, haciéndose mortal, recibiendo un cuerpo mortal y tomando los pecados del mundo, eso es lo que usualmente se pierde. Así que cuando estás restaurando la ley superior y las ordenanzas, se enfoca exactamente en eso, en la doctrina de Cristo, en el Cordero. Y así, naturalmente, el restaurador y las ordenanzas superiores y el entendimiento de la expiación con Cristo se juntan en este término, el Cordero de Dios. Y verás si lees a través de esta visión aquí, a través de estos 5 capítulos, vas a ver una y otra vez. Piensa en esto, ¿verdad? Piensa en esto. Haz una marca en tus escrituras. Así que piensen en eso como el restaurador cuando lean eso, y como el que asume los pecados, como lo haría el Cordero Pascual. Pero de nuevo, Joseph Smith lanza un dardo aquí, ¿verdad? Y resulta que da exactamente en el usos de estos títulos a lo largo de esta visión. Y entonces el ángel, de nuevo, después de repasar esto con Nefi, le dice,
¿Sabes el significado del árbol que vio tu padre? Así que de nuevo hemos traído, el ángel ha repasado todas estas cosas. ¿A qué equivalen todas ellas? ¿Qué es todo aquí sobre el árbol? Y Nefi contesta en el versículo y dice, sí, es el amor de Dios que se derrama como lo haría un árbol, derramando sus hojas o derramando su sombra, derramándose en los corazones de los hijos de los hombres, corazones ablandados, no corazones endurecidos, por lo cual es lo más deseable sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué representa realmente? Juntando todas estas cosas aquí, entendemos que esta es la doctrina de Cristo. Tienes a la madre porque tienes un hijo, ¿verdad? Y tienes la condescendencia de Dios, Él rebajándose por debajo de todo. Tienes la plenitud del Evangelio en el Restaurador, y tienes la plenitud en el Evangelio, en el Hijo del Padre Eterno, de El Elyon. Todo esto es la doctrina de Cristo. Y eso es lo que fue quitado del templo. Y el fruto, entonces, como estás participando de eso, es lo que lleva ese árbol, que lleva la doctrina de Cristo para ti. Y entonces lo consumes, ¿verdad? Te conviertes en parte de ella, sigues su ejemplo, tienes fe en ella, la aceptas, te apoyas en la doctrina de Cristo. Es el amor de Dios. Y luego el ángel le responde en el versículo 23 y dice, y me habló diciendo, sí, y el más gozoso para el alma. Esto es probablemente un juego de palabras en hebreo, porque alegría es también muy similar a Ashera, que sería árbol, ¿verdad? Y por lo tanto es el más alegre para el alma. Y luego otra vez, regresen y piensen en 2 Nefi 2:25. Adán cayó para que los hombres pudieran ser. Los hombres son para que puedan tener gozo aquí, ¿verdad? Así que otra vez esa idea quiásmica de la historia del jardín del Edén como la caída, y luego regresando y volviendo a subir hacia el árbol de la vida después de la caída, es aquí donde tenemos el llegar al gozo. Adán cayó para que los hombres pudieran estar, y los hombres están en un estado caído, para que pudieran llegar al punto de tener alegría. Y luego en 24, él ve al Hijo de Dios, usando ese título allí, saliendo entre los hijos de los hombres. Así que este es el en su cuerpo, en su estado mortal, saliendo entre los hijos de los hombres, y muchos de ellos cayeron a sus pies. Y entonces el ángel dice, mira y contempla la condescendencia de Dios. Esto lo va a describir un poco más. Y Nefi dice, miré y contemplé al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado. Este es de quien él estaba hablando cuando estaba en Jerusalén también. Y también contemplé, esto es muy interesante, también contemplé al profeta que prepararía el camino. Esto también viene de Isaías, ¿verdad? También viene de Isaías. ¿Por qué tienen que hablar siempre de Juan el Bautista? Me parece muy interesante que se hable de él una y otra vez. Creo que sé por qué. Dice, y también vi al profeta que prepararía el camino delante de él y al Cordero de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista usa ese término en el libro de Juan. Y el Cordero de Dios salió y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender del cielo y posarse sobre él en forma de paloma. Este es un punto central, y este es mi pensamiento sobre esto. Esta es la razón por la que está aquí. Número 1, creo que tiene que haber una descripción clara de las leyes superiores e inferiores. Y la hueste angelical aquí le está diciendo a Nefi, mostrándole a Nefi cómo el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec están unidos aquí. Esa es una razón. Tiene que haber un sacerdocio preparatorio para que venga la plenitud del Evangelio, ¿verdad? Esa es una razón aquí. El preparador debe estar allí. En segundo lugar, recuerda en los Evangelios lo que escuchamos. Es que Jesús dice, he venido a ser bautizado por ti, Juan. Y Juan el Bautista dice, ¿cómo es que quieres que te bautice cuando deberías bautizarme a mí? ¿Y qué dice Jesús? Dice, bueno, necesitamos cumplir toda justicia.
¿Qué quiere decir eso? Necesitamos cumplir toda justicia. Y creo que lo que está pasando aquí, me parece a mí, es que esto es parte. Recuerden que él acaba de decir, he aquí la condescendencia de Dios. Bueno, ¿por qué está trayendo eso de nuevo? Eso significa que Dios se rebaja, o que Él se rebaja aquí ante Juan el Bautista. Él va por debajo, por así decirlo, siendo bautizado como todos los demás tienen que ser bautizados. ¿Con qué? Con la ley inferior, con el sacerdocio inferior de Juan el Bautista. Y luego se levanta del agua y luego también pasa por el mismo proceso que nosotros, siendo bautizado de la ley inferior del sacerdocio arónico. Y entonces aquí está el Espíritu Santo en la forma de la paloma, que es una función del sacerdocio de Melquisedec. El Espíritu Santo es del sacerdocio de Melquisedec, así como nosotros recibimos el don del Espíritu Santo con la imposición de manos de aquellos que tienen el sacerdocio de Melquisedec. Así que esta es una descripción más de el Salvador bajando, pasando primero por la ley inferior y al igual que nosotros pasando por ella y luego subiendo por la ley superior. Y luego Nefi lo ve predicando y sanando, lo cual también es parte de Isaías. Y luego que es tomado, ¿verdad? Y que el Cordero de Dios, en el verso 32, fue tomado por el pueblo. Sí, el Hijo del Dios eterno fue juzgado del mundo. Así que el Hijo del Dios eterno, ese sería el Padre. Él está hablando de, el más alto es tomado del mundo, tomado y juzgado del mundo, el más bajo. Y vi en el registro desnudo. Y luego, importante aquí en el 33, esto es algo que vemos a menudo como un tema a lo largo del libro de Mormón, o la frase en todo el libro de Mormón y en todo el Nuevo Testamento. Dice, y yo, Nefi, vi que fue levantado como la serpiente de bronce sobre la cruz y sacrificado por los pecados del mundo. Ese sería el Cordero de Dios. Y entonces aquí tenemos la doctrina de Cristo y luego tenemos todo lo que lucha contra ella. Tenemos el principio Neor, incluyendo la violencia, ¿verdad? Y entonces ellos toman a Cristo, lo matan, Él resucita. Y entonces los 12, que son parte de esta visión también, así como fueron parte de la visión de Lehi, justo en el capítulo 1 de primer Nefi, empiezan a luchar contra los 12, ¿cierto? ¿Y quién lucha contra los 12? Veamos cómo esto se convierte en una especie de segue aquí en el edificio grande y espacioso. En el 34, y después que fue muerto, vi las multitudes de la tierra que se habían juntado para pelear contra los apóstoles del Cordero, porque así fueron llamados los 12 por el ángel del Señor, y se juntó la multitud de la tierra. Así que lo que está diciendo aquí es que el mundo lucha contra la iglesia, ¿verdad? Lucha contra los que también son representantes de Cristo. Esto es importante. Esto va directo a, yo diría, el punto clave de todo el libro de Mormón aquí. Y se juntó la multitud de la tierra, y vi que estaban en un edificio grande y espacioso, ¿verdad? Así que los que van al edificio grande y espacioso, en última instancia, no significa, es algo así como, mira, tienes una ideología central de algo. Mira a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Tienes una ideología central de unas pocas personas que son nazis duros, ¿verdad? Están dispuestos a hacer cualquier cosa por su ideología. Y luego tienes otro nivel de personas que están de acuerdo con ella, son bastante intensos al respecto, pero no son los que mueven los hilos. Y entonces usted podría tener otro nivel que es un poco más lejos de eso, que son tal vez la mayoría de la gente, ¿verdad? Donde van a dar la espalda, van a ignorar las cosas, van a estar de acuerdo con las cosas, pero en realidad no van a crear estas cosas, ¿verdad? Así es como funcionan las ideologías. Y luego, más allá de eso, tal vez tienes gente que quiere decir algo, quieren detener algo, pero tienen demasiado miedo porque saben de las consecuencias que se van a producir. Tan grande y espacioso edificio, que no es solo porque todo el mundo está allí. Eso no significa que todo el mundo es una persona horrible, ¿verdad? Solo significa que no están de pie en el árbol de la vida para la doctrina de Cristo. Eso es lo que está pasando aquí. Así que el mundo es reunido. Ellos van al edificio grande y espacioso, semejante al edificio que vio mi padre, dijo. Y el ángel dice, he aquí el mundo y su sabiduría, y he aquí, y bueno,
No voy a ir allí ahora. Lo haremos más tarde sobre la sabiduría del mundo. Pero he aquí, la casa de Israel se ha reunido para luchar contra los 12 apóstoles del Cordero. Así que Él va a establecer esto ahora a través de estos 5 capítulos acerca de la pérdida de Cristo de la casa de Israel. Así que, en otras palabras, si ellos están en el grande y espacioso edificio y están peleando contra los 12, que es lo que pasó, ¿verdad? Con Judá, en ese tiempo, Judea y aquellos en el poder, los que movían y agitaban, ¿cierto? Y aquellos que estaban de acuerdo con eso, ellos pelearon contra Cristo y luego pelearon contra los 12 apóstoles y trataron de apagarlo, trataron de deshacerse del cristianismo. Y así ellos van a perder el árbol de la vida, van a perder la doctrina de Cristo por completo. Porque recuerda, los 12 apóstoles son judíos, son de la casa de Israel, pero su propio pueblo va a luchar contra ellos. Así que ahora está perdida para la casa de Israel. Vamos a llamar a esto algo así como, ya sabes, tienes un fútbol político o un fútbol nuclear. Este es el fútbol religioso, es el árbol de la vida, es la doctrina de Cristo. Y los 12 apóstoles tienen esto. Y la casa de Israel y el resto del mundo quieren deshacerse de él. Entonces, ¿dónde está el fútbol político en este momento? Es con los 12 apóstoles. ¿Pero qué pasa con ellos? O el fútbol religioso, más bien. Y entonces tenemos otra descripción del gran y espacioso edificio aquí en el último versículo de este capítulo. Dice, y sucedió que vi en el registro desnudo que el edificio grande y espacioso era el orgullo del mundo. Esto va a establecer el resto de la visión. Aquí tenemos la teofanía de uno que desciende del cielo y los cielos se separan y vemos que el árbol de la vida es la doctrina de Cristo. Y luego tenemos lo que lucha contra eso en el principio de Nehor y obtenemos el edificio grande y espacioso, ¿verdad? Así que es el orgullo del mundo. ¿Por qué es el orgullo del mundo? Bueno, de nuevo, en un sentido real es la ley inferior. Es individualismo, eso es el orgullo, ¿no? Es una perversión del individualismo, es egoísmo, son mis propias necesidades, ¿verdad? Es tomar el albedrío, una función de ley inferior, es tomar el albedrío y usarlo mal para la necesidad personal, ¿verdad? Para beneficio personal. ¿Qué es exactamente lo opuesto a eso? Es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Fue tan desinteresado como se puede ser, con sus enseñanzas y por supuesto con su sacrificio. Y así tienes los dos lados opuestos. Y no importa si eres religioso, cristiano o santo de los últimos días, esas dos verdades existen. Y la doctrina de Cristo, aun si no conozco toda la doctrina y no tengo el Evangelio restaurado, si me estoy moviendo hacia el árbol de la vida, si estoy renunciando a cosas, si me estoy sacrificando por otros, eso es amor, en última instancia, ¿verdad? Eso es en última instancia lo que es el amor, es sacrificarse por los demás. Y el ejemplo más grande de eso y el extremo más lejano al que puedes llegar porque es eterno, es el sacrificio de Jesucristo. Y luego el otro camino es lo que está en él para mí en un grado u otro. Así que cualquier alejamiento del árbol de la vida es un movimiento hacia el orgullo, es un movimiento hacia el yo, es un movimiento hacia el gran y espacioso edificio. Y él dice, y cayó, y su caída fue sumamente grande. De nuevo, puedes pensar en Lehi y Nefi, pensando en Jerusalén aquí. Saben que va a ser destruida, ¿verdad? Así es como yo lo veo. Yo lo veo así. Así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que pelearán contra los 12 apóstoles del Cordero. De nuevo, creo que están teniendo en cuenta aquí, a pesar de que puede que no tengamos los 12 apóstoles, o podría haber habido algo similar a ella. ¿Quién sabe? No sabemos si no hubo algo parecido. Príncipes, ¿verdad? Uno por cada una de las tribus de Israel que estaban bajo un profeta y tal vez incluso una presidencia. Algún tipo de estructura jerárquica del sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía que existir. Sabemos que existió. Y no puedes simplemente tener un profeta o un par de profetas diferentes que están por ahí sin ninguna estructura. No funciona de esa manera.
pero esto para mí es un llamado a Jerusalén específicamente y un principio en general también, y establece el resto de esta visión. Hablaremos la próxima vez.